Si nosotros tenemos una preocupación por la Alianza Atlántica y por el Pacto Atlántico, si nosotros tenemos una preocupación por lo que significa la vigencia de la OTAN para nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestra prosperidad, si desde un punto de vista empírico, es decir, si por los hechos la OTAN ha producido unos resultados para el mundo que se han traducido no solamente en una victoria arrolladora de la libertad frente al comunismo y al totalitarismo, en una victoria arrolladora de las fuerzas económicas que descansan en la libertad, en una expansión de un orden liberal en el que nunca tantos millones de personas en el mundo han disfrutado de tanta libertad y de tanta prosperidad, si eso es debido en gran medida a lo que significa el cuerpo político de principios, de valores y el desarrollo de acciones concretas de la OTAN, también en materia de seguridad, que pueda llegar al gobierno de España un grupo que es justamente la representación de aquellos que la OTAN históricamente ha derrotado, es decir, un grupo que representa el comunismo, que representa o que tiene unas herencias muy claras desde el punto de vista chavista, autoritario, totalitario en otras partes del mundo y que cuestiona la misma existencia de la OTAN, nos tiene que poner en grave riesgo, en grave preocupación. Y por lo tanto, una de las preocupaciones que puede tener el establecimiento en España de un gobierno o de este tipo de gobierno que se está intentando crear, pues es justamente el elemento de nuestra seguridad. El elemento de nuestra seguridad en sí mismo. Porque por otra parte, estos señores que están en contra de la OTAN, que están en contra de la Alianza Atlántica, que están en contra del Pacto Atlántico, que están no a favor de que el muro de Berlín se haya caído, sino que les gustaría mucho que no solamente o se mantuviese o hubiese caído encima de los defensores de la libertad, es inimaginable que eso pueda generar confianza en los aliados. Es difícil de creer y difícil de imaginar que se pueda compartir confidencias, informaciones, análisis e incluso operaciones con personas que están en contra de lo que se representa. Y yo el otro día hacía una pregunta que lo hago aquí ahora, también, ya que usted me lo pregunta o lo plantea en relación con la OTAN. ¿Cómo es posible que el gobierno que se pretende hacer en un país esté basado o consentido por aquellos que quieren romper y acabar con el país? Pues ¿cómo es posible pensar que una organización como la OTAN puede confiar en un gobierno participado por grupos que quieren acabar con la existencia de la OTAN? Entonces, pongamos las cosas negro sobre blanco, porque entonces si queremos ser respetados, si queremos que nos tomen en serio, lo primero que tenemos que hacer es hablar nosotros, los españoles, en serio con nosotros mismos. Saber muy bien lo que estamos haciendo y saber muy bien las consecuencias de lo que podemos hacer. Si usted me permite, yo le voy a contestar con mucho gusto a su pregunta, pero le voy a contestar también lo que yo pienso de la situación. En primer lugar, yo quiero decir que que los resultados de las elecciones del 10 de noviembre, y conviene que esto lo tengamos presente, son los resultados de las decisiones individuales de millones de españoles. Es decir, los españoles somos responsables de la situación que tenemos. Conviene que esto no se olvide, porque a la hora de tomar decisiones electorales es muy importante intentar tener cierta previsión sobre las consecuencias de esas elecciones. Y conviene que eso no nos sirva para no extender las responsabilidades a otros. Es decir, tenemos lo que hemos querido tener. Y cuando tenemos un Congreso de los Diputados con 16 partidos, eso es consecuencia de nuestras decisiones, libremente tomadas, democráticamente tomadas en unas elecciones.
En una situación con la que vivimos en este momento, como la que estamos en este momento, en el que España tiene que afrontar, primero, un proceso secesionista sin resolver, un proceso secesionista que no ha sido desmantelado, que no ha sido debidamente confrontado, que no ha sido derrotado y que pervive cotidianamente en las instituciones del país y que afecta a la credibilidad y a la vigencia institucional, y que además tiene que afrontar convocatorias electorales sucesivas durante años que minan la credibilidad y minan la confianza de los ciudadanos en el sistema, pues tenía dos oportunidades, en mi opinión, dos oportunidades muy claras para abordar esta cuestión. Una, la constitución de una gran alianza constitucional que afrontara la situación, u otra, la constitución de esta coalición de socialistas, radicales, comunistas y independentistas. Se ha elegido esta fórmula. Y entonces yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted piensa que en el mundo la posición de España va a ser muy respetada, va a ser muy tomada en cuenta, va a ser muy considerada, o que las posibilidades de España van a mejorar en términos políticos, sociales, económicos, institucionales, internacionales, de seguridad, cuando uno tiene que explicar que los que quieren destruir España son los que van a condicionar su gobierno? Hay que explicar esto muchas veces. ¿Sabemos lo que significa negociar un gobierno con alguien que está condenado por sedición por el Tribunal Supremo y cumpliendo penas en prisión? ¿Vamos a negociar el gobierno de España con los que quieren destruirlo? ¿O lo vamos a entregar? ¿Sabemos lo que significa condicionar, que el que esté condicionado el gobierno de España por un grupo como Bildu, cuyo dirigente es un terrorista que no ha pedido ni se ha arrepentido por sus crímenes, el mismo que secuestró a un miembro de esta fundación, Javier Rupérez, o el mismo que disparó contra un diputado y ponente constitucional, Gabriel Cisneros? ¿Vamos a poner el gobierno de España y condicionar el gobierno de España con esa gente? Pues sinceramente eso es lo que tenemos. Y yo digo que si eso se hace, vamos de manera vertiginosa a lo que ya en realidad tenemos, pero lo vamos a agudizar de una manera todavía más extraordinaria, que es a una crisis de sistema. Vamos a una crisis constitucional de unas consecuencias que pueden ser devastadoras. Pero los españoles lo tienen que saber. Los españoles tienen que saber que si esto va adelante, el sistema bajo el que hemos vivido desde el año 1978 y que ha traído el cambio, la prosperidad, la modernización, la expansión de tantas cosas en España, la democracia y nuestras libertades, eso está en gravísimo riesgo. Y va a estar en gravísimo riesgo. Una alianza de partidos constitucionales sería lo más deseable y lo más conveniente. Ahora entramos en otro capítulo. Me dice usted, y le pregunto yo a usted, yo soy yo el que pregunto, ¿es posible porque todo es posible, pero es creíble o es concebible que la misma persona que negaba que iba a hacer esta alianza contra los intereses de España y que está haciendo la alianza contra los intereses de España pueda cabezar una alianza constitucional en contra de lo que está haciendo ahora? Usted, es una broma. Entonces, digamos las cosas sinceramente de verdad, porque estamos jugando con fuego. Es una auténtica broma. Es decir, hay personas que ya han perdido totalmente su respetabilidad. Pero los demás, los que tenemos que afrontar nuestra responsabilidad y decir las cosas y hablar las cosas en serio, no podemos caer en eso, ¿no? Por tanto, lo deseable, si queremos evitar una crisis del sistema, del régimen constitucional del 78,
que está en crisis, pero que se puede agudizar de una manera terminal, es una alianza de partidos constitucionales. Esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada porque por quien está haciendo la contraalianza. Y tercero, plantear en estos momentos y en esta situación de España cuestiones relativas a abstenciones técnicas me parece sinceramente que está totalmente fuera de la cuestión o está totalmente fuera de la realidad de lo que en este momento España está viviendo. ¿España puede superar esta situación? Claramente que lo puede superar, pero tiene que superar esta situación, como todos los demás países, tomando las decisiones más adecuadas, más convenientes para el interés general, no las más negativas o las menos convenientes. Bien, sospecho que no hay muchas más preguntas. ¿Hay alguna más? La refundición del centro derecha para poder alcanzar el poder del gobierno. Ahora se vuelve a hablar de esa cuestión y me gustaría saber cómo plantearía esa refundación o esa refundición. Si con una fusión de partidos PP-Ciudadanos, si con una alianza plataforma electoral a la imagen de España Suma, y me gustaría saber qué importancia o qué papel le daría usted a Vox en esa refundación del centro derecha. Pero lo importante es que el centro derecha español, unificado, durante todo este tiempo democrático ha sido una fuente de estabilidad, de seguridad, de garantía democrática para los españoles. Eso es lo importante. Nosotros vivimos un proceso, como viven otros países, que es un proceso de fragmentación política, social, económica, mediática, cultural. La fragmentación es la regla del juego. Segundo, vivimos un proceso de descentralización política extraordinario como consecuencia de la revolución tecnológica. Todo eso lo sabemos. Ahora, tenemos que analizar también aquellas cosas que nos resultan más problemáticas. Permítame una pregunta. ¿Cuántas ventajas ha sacado España hasta ahora del fraccionamiento total de nuestro sistema político? ¿Cuántas? Es posible tener 16 partidos en el Congreso de los Diputados y decir todavía que se tiene que aumentar la representación territorial de la Cámara Territorial, que es el Senado. Perdóneme, es que lo que estamos viviendo en este momento es un proceso de desintegración. La crisis de la transición, del sistema de transición, que algunos la han puesto encima de la mesa, con estos acuerdos, entre otras cosas, la crisis del sistema constitucional que está puesta encima de la mesa, la crisis del régimen que está puesta encima de la mesa, significa, en su expresión, una desintegración del Estado. La fragmentación en 16 partidos del Congreso de los Diputados es poner a España a borde del cantonalismo otra vez. Bueno, pues yo no soy partidario de eso. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Pues los tiempos son distintos, las fórmulas pueden ser distintas, pero sí que es conveniente hacerlo. Y sí que es conveniente que España gane en términos de seguridad constitucional, de seguridad institucional, de seguridad, de orden en la aplicación de las normas, de seguridad jurídica, de seguridad que gane en todos esos terrenos. Y naturalmente yo creo que eso se hace y se empieza a ganar empezando por hablar claro a los españoles, ¿no? Por decirles lo que hay, por plantearles ese proyecto de recuperación de futuro, por explicarles también los riesgos que hay en este momento, y luego lo demás son instrumentos que se pueden utilizar de una manera o de otra, lo más inteligente posible, al servicio de un proyecto, al servicio de una idea, y en este caso, al servicio del interés y la continuidad de España.